Bienvenidos a la tercera parte de esta clase auxiliar. En este video vamos a hablar sobre control de congestión y control de flujo en redes. Partamos hablando de congestión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de congestión? Bueno, en general, cuando hablamos de congestión, lo primero que se nos viene a la mente son tacos automovilísticos, tiempos de espera demasiado largos para llegar a un lugar, o incluso ser incapaz de llegar de un lugar a otro. Cuando hablamos de redes, el concepto de congestión no es tan diferente. Decimos que una red se congestiona cuando intenta pasar más información de lo que soporta. Bastante similar al caso de un taco de autos, pero con información. Este límite a la cantidad de información se debe a que la memoria disponible es finita, a que la capacidad de los medios de transmisión es finita, son medios físicos como cables o fibra óptica, y a la velocidad de procesamiento de paquetes por parte del receptor, que puede ser más lenta que la velocidad a la que se están enviando los mismos paquetes. Es decir, el receptor va a ser incapaz de procesarlos todos a la velocidad correcta. Una congestión alta ralentiza la conexión, haciendo que, entre otras cosas, Netflix se les pegue o que pierdan turnos en su juego de cartitas preferido. No es que me haya pasado. Para evitar que la conexión se vuelva lenta o se pierda, usamos control de congestión. La idea es mantener el flujo de información a una tasa razonable, estableciendo algún tipo de control, de forma de no congestionar la red. Antes de continuar, hagamos un pequeño paréntesis. Al principio dijimos que íbamos a hablar de control de congestión y control de flujo, pero no he dicho nada de flujo. El control de congestión y el control de flujo no son iguales, pero en TCP trabajan juntos. En las slides de la semana 9 y 10, en esta diapositiva, la diapositiva 8, hay un cuadrito que muestra la diferencia entre lo que es la congestión y el flujo. A grandes rasgos, el control de congestión se encarga del tráfico a la red, mientras que el control de flujo se encarga de controlar el tráfico al receptor. En TCP ambos procesos están relacionados, por lo que de aquí en adelante nos vamos a referir a todo el proceso de control de flujo y congestión simplemente como control de congestión. Fin del paréntesis. En TCP el control de congestión tiene tres partes: slow start o partida lenta, congestion avoidance o evitar la congestión, y fast recovery o recuperación rápida. Antes de explicar en qué consiste cada uno de estos pasos, veamos algunas definiciones. Primero vamos a tener que definir lo que es la ventana de congestión. La ventana de congestión es lo que vamos a ir modificando para controlar precisamente la congestión a la que se enfrenta la red. El MSS o Maximum Segment Size es la cantidad más grande de datos que un dispositivo puede recibir. Nos vamos a basar bastante en esto para determinar el tamaño de la ventana de congestión. Finalmente, el RTT o Round Trip Time es el tiempo que le toma a un paquete llegar del emisor al receptor, más el tiempo que demora en llegar el lag para ese paquete desde el receptor de vuelta al emisor. Ahora sí, con estas definiciones vamos a ver lo que es Slow Start. Slow Start hace que la ventana de congestión aumente en 1 MSS cada vez que un paquete recibe su ACK correspondiente. TCP suele asignar como tamaño inicial de la ventana de congestión un MSS. De esta forma, los primeros pasos de Slow Start se verían de la siguiente manera. Como actualmente mi ventana mide 1, voy a mandar un paquete, por lo cual me va a llegar un ACK y voy a aumentar el tamaño de mi ventana de congestión en 1, así que ahora el tamaño de mi ventana es 2. Como el tamaño de mi ventana es 2, ahora voy a enviar dos paquetes, me van a llegar dos ACKs y voy a aumentar el tamaño de la ventana en 2, por lo tanto, ahora el tamaño de mi ventana de congestión es de 4. Al ser de 4, voy a mandar 4 paquetes, me van a llegar de vuelta 4 ACKs y voy a aumentar el tamaño de la ventana de congestión en 4 y esta vez voy a tener una ventana de congestión de tamaño 8. Si se fijan, Slow Start de lento no tiene nada. Es más, está aumentando de forma exponencial. Entonces, ¿cuándo se detiene? La respuesta es: depende. Si llegamos a detectar pérdidas, Slow Start va a establecer un threshold, el SS Thresh o Slow Start Threshold, el cual va a ser de la mitad del tamaño de la ventana que nos causó pérdidas y va a devolver el tamaño de la ventana a un MSS. Con esto vuelve a comenzar Slow Start hasta que lleguemos al threshold. En el caso de que lleguemos al threshold, vamos a pasar al Congestion Avoidance. Si llegan 3 ACK duplicados, se pasa a Fast Recovery. Volviendo a nuestro ejemplo, supongamos que entre el paso 2 y el 3 detectamos pérdidas. Por lo tanto, ahora tenemos un SS Threshold. Veamos qué pasa cuando el tamaño de la ventana de congestión pasa al threshold. En este caso, entramos a Congestion Avoidance. Congestion Avoidance usa una estrategia de incrementos aditivos al tamaño de la ventana de congestión o additive increase y disminuciones multiplicativas del tamaño de la ventana en caso de congestión o multiplicative decrease. En este estado, cada vez que llega un ACK,
vamos a aumentar el tamaño de la ventana de congestión en una fracción del tamaño máximo de segmento. De esta forma se aumenta el tamaño de la ventana de congestión en un MSS una vez que toda la ventana logró llegar bien. Con esto, el tamaño de la ventana aumenta de forma lineal en vez de exponencial. En caso de que ocurra un timeout, volvemos a slow start y si llegamos a recibir un ACK que se ha repetido 3 veces o 3 ACK duplicados, pasamos a fast recovery. El comportamiento de IMD hace que la ventana de congestión se comporte de esta forma, como una sierra o dientes de tiburón o cerritos. Este gráfico se puede ver si van al tráfico de red cuando están haciendo una descarga. Alternativamente lo pueden ver mientras bajan juegos de Steam. Hasta aquí hemos hablado de Slow Start, Congestion Avoidance con IMD y nos queda hablar de Fast Recovery. Vamos a pasar a Fast Recovery si nos encontramos con 3 ACK duplicados. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de 3 ACK duplicados? Veámoslo con un ejemplo. Acá tenemos un emisor y un receptor. El emisor va a tratar de mandar 4 paquetes partiendo con número de secuencia 48, pero se va a perder el segundo paquete, el de número de secuencia 56. Al perderse este paquete, el receptor nos va a comenzar a avisar de que está esperando el paquete de secuencia 56. Y efectivamente vamos a terminar con 3 ACK duplicados. Si todo esto pasa antes de un timeout, en vez de esperar a que haya timeout para resolver el problema, vamos a pasar a Fast Recovery. En Fast Recovery vamos a aumentar en 1 el tamaño de la ventana de congestión por cada uno de los ACKs que nos hizo entrar en este estado. Si llega a ocurrir un timeout, igual que antes, volvemos a Slow Start. Y si se recibe un ACK para el paquete perdido, es decir, el paquete que nos hizo entrar en este estado, vamos a pasar a Congestion Avoidance. Es importante notar que Fast Recovery no es obligatorio en todas las implementaciones de TCP, es opcional, por lo que pueden encontrarse con implementaciones de TCP que no implementan Fast Recovery. Con esto concluimos la parte de control de congestión de esta auxiliar de repaso. Les recordamos que las clases e información detallada las pueden encontrar en EOL y que para dudas o consultas usen las plataformas disponibles.